Tengo admiración. En los resultados hacia la gente. Tengo admiración, no es por Cuba, por su líder histórico revolucionario, por Fidel Castro. Es el resultado de una guerra, un terremoto ni un tornado. Es el efecto de una fórmula secreta, una receta que al aplicarse, tiene la capacidad de destruir un país. Y este personaje fue el responsable de ponerla en marcha en Cuba desde 1959. Pero no se preocupen, hoy les voy a revelar los 9 ingredientes que componen este potente conjuro, capaz de llevar a la miseria hasta los más poderosos países. Número 1. Industrialización instantánea. En 1961, Fidel lanzó la idea de una industrialización instantánea. Quería que Cuba se transformara en una potencia industrial de la noche a la mañana, construyendo fábricas de todo tipo, metalurgia, maquinaria, productos químicos e incluso plantas de autos. Para montar esas fábricas, era necesario importar maquinaria, materias primas y contar con la experiencia de expertos. En medio de esa carrera, se descuidó el sector azucarero, que era la joya de la corona. La zafra cayó de 6.7 millones de toneladas en 1961 a solo 3.8 millones en 1963, poco más de la mitad. El resultado final fue que Cuba se volvió más dependiente que nunca de las exportaciones de azúcar, de insumos importados de todo tipo y de un nuevo socio hegemónico, la Unión Soviética. Número 2. Nacionalización masiva. En 1968, Fidel optó por expropiar casi todas las pequeñas empresas privadas. Como dijera en su discurso, no tendrán porvenir en este país ni el comercio ni el trabajo por cuenta propia, ni la industria privada ni nada, alegando que eran capitalistas y que fomentaban el egoísmo. Sin embargo, esta política llevó a que muchos pequeños negocios cerraran, se deterioraran los niveles de vida y aumentaran las ilegalidades. El resultado fuerte de la economía informal creció en las sombras. Esto afectó la calidad de vida y el desarrollo del país. Luego, en 1993, ese modelo se cambió, sin embargo las heridas ya estaban hechas. Número 3. Dirigir a base de caprichos. La zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar en 1970, Fidel la convirtió en algo casi místico, como una misión militar. Según Castro, esa superproducción era necesaria para defender el honor, el prestigio, la seguridad y la confianza del país. Pero en realidad, esa obsesión provocó que sacrificaran otros sectores económicos como el transporte, la energía y las materias primas, entre muchos otros. La atención nacional se centró en el azúcar, dejando de lado todo lo demás. Apenas se alcanzó poco más de 8 millones, y esa meta que parecía un sueño, se quedó en solo eso. La estrategia fue un claro fracaso, que dejó a Cuba aún más dependiente y desbalanceada. Número 4. Creación del hombre nuevo. Fidel intentó crear un hombre nuevo, un ideal de sacrificio colectivo total. Promovió una especie de guerrilla en la sociedad, donde todos debían sacrificar sus intereses por el bien del país, con fervor, disciplina y sin incentivos materiales. Esto trajo como resultado que la gente empezó a cansarse. La idea de sacrificio sin recompensa, en un país donde las necesidades básicas no están cubiertas, simplemente fracasó. La ilusión del hombre nuevo se desinfló en 1970, dejando claro que ese modelo no funcionaba en la realidad cubana. Número 5. Sistema financiero presupuestado. No cabe duda que el sistema financiero presupuestado es un desastre. Aquí las empresas públicas operaban sin autonomía, sin tener control real sobre sus ingresos o costos. Simplemente, no podían vender ni pagar insumos con sus propias ganancias. Esto trajo como consecuencia una ineficiencia brutal. Las empresas no sabían si estaban produciendo bien o mal, y el gobierno no podía evaluar el uso de recursos. Fidel mismo admitió que eso era un pozo sin fondo, que devoraba recursos sin sentido. Este sistema dejó una economía cada vez más ineficiente y dependiente. Número 6. Revolución energética. Aunque tuvo algunos aspectos positivos, cometió errores que hasta nuestros días afectan al pueblo cubano, quien enfrenta apagones de hasta 20 horas seguidas. El principal problema fue reemplazar las grandes plantas termoeléctricas por numerosos y pequeños generadores dispersos en toda la isla. La dispersión de generadores pequeños provoca la pérdida de economía de escala, ya que las grandes plantas producen electricidad de manera más eficiente y económica.
Además, presenta dificultades logísticas, pues sincronizar y mantener una gran cantidad de generadores dispersos resulta costoso y complicado. Los costos también se incrementan debido a los mantenimientos. Estos aumentan debido a la cantidad de generadores repartidos en diferentes municipios del país. Por otra parte, el uso de combustibles caros, como el diésel en lugar de opciones más económicas, aumenta los gastos asociados, ya que implica mayores costos de transporte y almacenamiento, haciendo que la operación sea significativamente más cara. En realidad, ningún otro país en el mundo usa este método, lo que sugiere que no tiene sentido desde el punto de vista económico. Además, Cuba también pudo aprovechar su sector azucarero para generar etanol y reducir su dependencia del petróleo, como Brasil con el etanol de caña. Pero esa oportunidad se perdió al desmantelar gran parte de los centrales azucareros en 2003, una pérdida que aún pesa. Número 7. Cierre de la mitad del sector azucarero. Otro de los errores de Fidel fue la decisión en 2002 de eliminar gran parte del sector azucarero. Creyendo que el azúcar ya no tenía futuro, cerró 71 de los 156 ingenios que existían en el país, dejando sin empleo a aproximadamente 100.000 personas, y reduciendo en un 33% la superficie destinada al cultivo de caña. Se esperaba que esas tierras se dedicaran a cultivos no azucareros, que los ingenios restantes aumentaran su productividad y que la mano de obra desplazada fuera absorbida por otros sectores. Sin embargo, ninguno de estos pronósticos se hizo realidad. La producción azucarera en Cuba continuó disminuyendo, y contrario a las predicciones del entonces líder cubano, los precios internacionales del azúcar aumentaron. Esta decisión representó un golpe duro para la economía y el empleo en Cuba, cuyas repercusiones aún se sienten en la actualidad. Número 8. Supresión de los derechos de los trabajadores. Ya hemos visto errores económicos, pero no podemos olvidar otro grave problema, la forma en que Fidel Castro eliminó los derechos laborales. En Cuba, los trabajadores no tienen derecho a negociar convenios colectivos ni a hacer huelgas. Los sindicatos no son independientes, en realidad, son estructuras controladas por el Estado que actúan a su favor. Cualquier intento de crear sindicatos independientes, que realmente representen a los trabajadores, es ilegal. Eso significa que los trabajadores no pueden exigir mejoras, porque los sindicatos oficiales no defienden sus intereses, sino que actúan como un brazo del gobierno. Como resultado, los salarios permanecen estancados, y las políticas económicas que dependen de esta estructura solo agravan la situación con el tiempo. Número 9. Abolición de la libertad de expresión. Y en el fondo de todo esto, la base de todo sistema eficiente es la libertad de expresión. Sin ella, no hay posibilidad real de analizar, criticar y mejorar. En Cuba, esa libertad ha sido prácticamente inexistente. La crítica, la denuncia de errores o ilegalidades, y el debate abierto, simplemente no existen en un sistema controlado por el Partido Comunista. Los medios de comunicación y la política en Cuba han seguido un guión, donde solo se permiten voces alineadas con el régimen. La Asamblea Nacional, que debería ser un espacio para discutir y cambiar las cosas, lo único que hace es aprobar por unanimidad todo lo que propone el Partido Comunista. Al limitar la libertad de prensa y asociación, Cuba ha prolongado errores enormes y ha frenado cualquier avance real. La ausencia de una oposición auténtica y de una sociedad civil activa ha sido uno de los mayores obstáculos para la economía y la democracia del país.